una niña y un niño aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y por eso nos demoramos un poquito, porque yo quería hablar con ellos, quería estar seguro que su decisión fuera genuina, quería mostrarles con la palabra de Dios. Y ellos, con ese corazón de los niños, con esa inocencia, con esa sencillez, levantaron sus manos, fuimos, les hablé y oraron. Y ellos ahora forman parte de la familia de Dios. Oren por Daisy y Brandon, que han conocido al Señor Jesucristo. Y gracias al Señor por esa gran bendición. Compartí a los niños ahora acerca de Isaías. Allá en el momento en que recibe su visión y su llamado. Y solamente les quiero contar rápidamente eso, pero no vamos a mirar todo el pasaje allí, pero lo que les hice énfasis a ellos, y yo creo que es un énfasis para nosotros también, es el hecho de que cuando Isaías recibe esa visión y ese llamado, está en el templo, está en la casa del Señor. Y el Señor realmente se comunica y habla con aquellos que están buscando de Él. Y eso fue lo que estuvimos mirando con ellos, cómo el hombre, la mujer, el niño, la niña, el joven, la jovencita que busca del Señor va a recibir la palabra del Señor. Y yo les describía toda la visión que tiene allí Isaías. Vio el trono alto y sublime y maravilloso, extraordinario, y la presencia del Señor que conectaba ese trono desde arriba de los cielos con el templo en donde estaba Isaías, porque él no tuvo un éxtasis, no fue arrebatado, no tuvo una visión, sino que él permanecía en el templo, y por eso decía que se movían las puertas y se llenó la casa de humo, porque él estaba buscando del Señor y recibió esa palabra del Señor que lo invitaba a creer en Él, a afirmarse en sus caminos, porque era un hombre de Dios, y a usarlo. Y esa es la respuesta que el Señor está buscando en nosotros en este día. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. Y uno dijera, ay, no, pero eso es para los que tienen el llamado de los misioneros, ¿no? Los misioneros dicen, aquí envíame a mí, porque se van a ir a otro lugar, ¿no? Cada uno de nosotros primero es llamado a creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y luego tiene que recibir ese llamado de servir al Señor. Y el lugar para comenzar a servir al Señor es directamente en la familia. El primer ministerio del hombre es su familia. Y ahí es donde tiene que empezar a responder su llamado. Siempre que hablamos de la gran comisión, hablamos de que el Señor Jesucristo dijo, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones. Y entonces pensamos en esa persona que tiene que ir lejos, que tiene que responder a ese llamado. Pero el Señor no va a llamar a nadie a ir a otro lugar si no cumple primero su misión en su hogar, en su ministerio. Tiene que primero responder a ese llamado. Heme aquí, envíame a mí a ser el pastor de mi familia, a ser el que guía a mi familia en los caminos de Dios, a tomar esa responsabilidad. Heme aquí, envíame a mí. Señor, yo quiero servirte, y el primer lugar para servir no es directamente la iglesia. El primer lugar para servir es en la casa, en el hogar. Vamos a mirar a Jonás. El profeta Jonás. Y vamos a mirar hoy algunas actitudes del profeta. Y por supuesto, vamos a tratar de mirar esas actitudes reflejadas en nosotros también. Ustedes recuerdan cuando el rey David cayó en el pecado de adulterio y de homicidio. Él pecó, pero él realmente no sentía ninguna carga de conciencia. Se sentía tranquilo de que había podido casi que limpiar su nombre, ¿no? Mandó a matar a Urías. La mujer pues quedó allí, pero él tranquilo. Y el Señor tiene que enviarle al profeta Natán para que le hable
y lo haga entender cuál era su pecado. Pero el profeta Natán, estoy correcto, ¿cierto? A veces los nombres se me confunden, pero va allí donde David y ¿qué le dice? Entra y le dice: David, tú eres un pecador, mira lo que hiciste, mira cómo te comportaste, mira cómo mandaste matar, mira cómo tomaste a esta mujer. ¿Le dice así? ¿Ustedes recuerdan la historia? No le dice así. ¿Qué usa el profeta Natán allí para que David entendiera que él era pecador? Una parábola, como las que el Señor Jesucristo va a usar después. Usa una parábola, porque le dice: David, imagínate, lo que te voy a contar es algo triste. Y David: sí, cuénteme qué es eso tan triste. David, mira, había un hombre que tenía muchas ovejitas, y tenía muchas riquezas, tenía muchas cosas. Pero vino a él alguien de visita y él no quiso matar una de sus ovejitas, sino que mandó a matar la ovejita del que solo tenía una ovejita. Y David dice: ese hombre merece la muerte. Lo juzgó inmediatamente, ¿no? Porque es fácil juzgar el pecado en los demás. Y todavía no se daba cuenta de que Natán estaba usando la historia y la parábola para hablarle a él directamente. Y Natán lo tiene que confrontar directamente, decirle: ese hombre eres tú. Y hasta ese momento David entiende, pero tuvo que usar la parábola y tuvo que usar la manera de acercarse de esa manera para poder confrontarlo realmente en su pecado y para que él pudiera entender cuál era su pecado. Y el propósito entonces esta mañana es que miremos al profeta Jonás para que podamos mirarnos a nosotros mismos y entender nuestras actitudes también. Porque cuando miramos a Jonás es fácil juzgarlo y decir: ese Jonás, pero mírelo, pero por favor. Y seguramente vamos a hablar así. Pero el propósito es que nos estemos mirando a nosotros mismos también, como muchas veces estamos cayendo en el error de Jonás. Así que vamos a leer allí en el capítulo 1. Dice Jonás, capítulo 1, a partir del versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y dónde eres? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, cada vez que la abrimos, cada vez que la miramos,
Cada vez, Señor, que meditamos en ella, Padre, podemos comprender, Señor, el gran regalo que tú nos diste, Padre, al revelarnos tu verdad en ella. El gran poder que tiene tu palabra, Señor, que puede hablar a cada uno de nuestros corazones. Desde el más joven en la fe hasta el más experimentado, Señor. Tu palabra sigue hablando día a día y es una palabra viva y eficaz, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que hoy traes bendición por medio de ella. Y te pido, Señor, que me uses en este momento, Padre. Soy solamente un instrumento. Te ruego perdón por mis pecados, Señor. Te pido, Padre, que me purifiques en este momento para ser digno de llevar tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de estos hombres, cada uno de estos caballeros, Señor, que tiene ese llamado, Señor, a responder ante ti. Quizás si hay alguien que no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador aquí en esta mañana, yo te ruego, Padre, que pueda escuchar ese primer llamado, esa voz, Señor, que le invita a ser perdonado sus pecados, a recibir la vida eterna. Para los demás, Señor, que podamos ser también, podamos estar abiertos, Señor, para responder al llamado que tú nos haces de ser aquellos, Señor, que seamos de bendición en nuestros hogares. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como una manera simple de introducción, acerca de Jonás no tenemos tanta información como de otros profetas. Pero intuimos que su libro es más, su trabajo, su ministerio es más extenso que este libro que tenemos de Jonás. Por allá en 2 Reyes 14:25 se nos habla del profeta Jonás, hijo de Amitai, y entendemos entonces que también tuvo otras áreas en que trabajó, en que sirvió en su ministerio. Nos dice allá en ese versículo algo que hizo como si fuera algo más de lo que hacía, pero entonces entendemos que este libro fue dejado como un propósito específico para nosotros entender. De Nínive, por ejemplo, la ciudad a la que es enviada, podemos tener un poco más de información, sabemos más cosas, sabemos que era una ciudad grande y no necesitamos ir a la historia ni nada, simplemente allí en el capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Así que sabemos que ya era una ciudad grande en ese momento. Pero lo más importante quizá para notar allí es que obviamente no era del pueblo de Israel, no era de la nación de Israel, no era del pueblo escogido de Dios. Y Jonás entonces va a ser enviado a un lugar extranjero a predicar la palabra del Señor. Es la primera mención, la palabra del Señor, de un profeta yendo a esa tierra extranjera a predicar el juicio del Señor, como dice allí en el final del versículo 4, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Está llevando el juicio del Señor sobre esa ciudad. Para ese momento, también para ubicarnos un poco en el contexto, recordemos que el reino se había dividido. Hacia el norte había quedado Israel con su capital Samaria, y hacia el sur había quedado Judá con su capital Jerusalén. Y quizá el único antecedente que tenemos de un profeta enviado de un lugar a otro podría llegar a ser el profeta Amós, que era del sur y fue enviado a profetizar allá al norte. Sin embargo, seguía siendo el mismo pueblo de Dios, en el mismo idioma de todo esto, ¿no? Sin embargo, la decadencia reinaba en ese momento. Cada pueblo se había desviado del camino del Señor, y en medio de eso, Jonás recibe la palabra del Señor, una misión muy especial, la de llevar ese juicio a ese pueblo de Nínive. Ahora, como comenzamos diciendo, el Señor llamó al profeta Isaías, y el profeta tuvo que responder. Aquí el profeta Jonás también tuvo el llamado del Señor y tenía que responder. Ya leímos allí lo que pasa con Jonás. Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y decía yo que, así como el profeta Isaías respondió acertadamente al mensaje, al llamado del Señor, nosotros también tenemos que estar respondiendo al llamado del Señor que tenemos de ser el instrumento que Él use en nuestra familia. Pero podemos responder como Isaías o podemos responder como Jonás. Así que nuevamente está ahí la posibilidad, pero depende de cada uno de nosotros responder adecuadamente al llamado del Señor. Y nos preguntamos entonces,
¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Por qué estoy aquí en esta mañana? ¿Esto fue una casualidad, una coincidencia o el Señor quiere hablarme a mí en esta mañana y establecerme cuáles son las prioridades de mi vida? ¿Cuáles son las prioridades de lo que yo tengo que hacer y cómo puedo responder a su llamado? De hecho, yo creo que el llamado que el Señor hace, y especialmente al hombre dentro de la familia, es tan importante como la gran comisión que mencionaba antes. Porque todos entendemos la importancia de la gran comisión, de que se hagan discípulos en otros lugares, de trabajar inclusive dentro de la misma comunidad. Pero a veces pasamos por encima el llamado que tiene el Señor para trabajar con mi propia familia. Y como les decía, hasta que yo no esté trabajando correctamente y sirviendo al Señor en mi familia, el Señor tampoco me va a llamar a que haga otra cosa en la iglesia o por fuera de la iglesia. Porque el Señor no va a hacer las cosas desorganizadamente. Puede ser que yo esté sirviendo en la iglesia, porque como todos sabemos, por fuera de la casa podemos dar una apariencia, nos podemos vestir, podemos venir, sí, pastor, yo voy a servir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y puedo estar ahí sirviendo. Eso no quiere decir que el Señor me dio ese ministerio, ese servicio, realmente. Puede ser. Puede ser que yo esté ahí suplantando al que realmente deba estar ahí. Lo que quiero decir es que si yo tengo un ministerio en la iglesia y quiero que sea eficaz, si yo tengo el ministerio, además, por fuera de ganar almas como tiene que haber en cada uno de nosotros, y quiero que sea eficaz, tengo que primero estar respondiendo correctamente al llamado del Señor del ministerio de mi propia familia. Pero muchas veces puedo estar huyendo de la presencia del Señor. Vemos allí en los primeros versículos cómo el Señor, soberano de los cielos y de la tierra, está observando y emitiendo sus juicios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Allí, en ese momento, como decía, estaba el pueblo de Israel y el Señor podía concentrarse simplemente con el pueblo de Israel, trabajar con ellos, y gran parte de la escritura nos narra eso, cómo enviaba a los profetas a hablar a los de Israel, a los de Judá, y cómo los exhortaba una y otra vez. Pero aquí el Señor se preocupa por esa otra ciudad, por esa Nínive que no era de su pueblo escogido. Y estaba viendo lo que estaba pasando allí, y estaba viendo y estaba emitiendo sus juicios también de esa misma manera. Enseñando a los niños, siempre a los jóvenes, siempre tengo algo en mente y siempre tengo algo que quiero transmitir, que debemos enseñarle a los jóvenes y a los niños desde siempre. Y es lo que significa la omnipresencia del Señor. Porque inclusive nosotros de adultos a veces nos olvidamos de lo que es la omnipresencia del Señor. Pero cuando al niño y al joven se le enseña desde pequeño que el Señor está presente continuamente en mi vida, y su omnisciencia también, es que va muy de la mano, ¿no? Que Él lo sabe todo y que Él está en todos los lugares, realmente estamos infundiendo el temor al Señor. Si el niño crece con esa conciencia de que el Señor está en todos los lugares y que me está viendo y que está conmigo todo el tiempo y que conoce mi corazón, realmente va a caminar en los caminos del Señor y va a temer al Señor. Y con nosotros es igual. Y a veces hacemos diferencias, ¿no? A veces marcamos unas líneas gruesas. Esta es la iglesia y aquí vengo y me comporto delante del Señor. Y en mi casa lo hago de una manera diferente, porque esta ya es mi casa, aquí yo como que ya reino más yo, ¿no? Y en el trabajo todavía peor. Pero el Señor está en la iglesia y en la casa y en el trabajo, en su omnipresencia, todo el tiempo. Y considero que es algo que debe ser abrumador para el cristiano. Debe producir gozo, saber que el Señor está todo el tiempo conmigo. De hecho, cuando estamos en problemas, sentimos, el Señor está conmigo, su presencia me acompaña, yo sé que voy a poder salir adelante, yo sé que voy a poder hacer todo. Pero cuando estamos en medio del pecado, ya no estamos diciendo lo mismo, ¿cierto? Lo estamos viendo de una manera completamente diferente. Así que en ese sentido considero que debe ser algo abrumador, algo que continuamente yo sienta que la presencia del Señor me está acompañando. Y de esa manera poder comportarme de acuerdo a como el Señor requiere de mí. En la iglesia, en mi casa, en el trabajo, en el paseo, en la calle, en todo momento, tengo que estar consciente de esa presencia del Señor. Y al principio entonces debe ser abrumador, debe ser como si usted entra a un recinto y hay
5 cámaras alrededor. Y ahora hay cámaras por todos lados, ¿no? Y aquí hay cámara también. Ahora hay cámaras por todos lados. En los supermercados hay cámaras. Yo nunca, realmente, gracias a Dios, nunca he sentido el deseo de robar. Yo sé que hay gente que sí. Pero ahora cuando entran a esos lugares y ven las cámaras, yo sé que ya no lo hacen de la misma manera, ¿no? Ya se sienten observados, se sienten que no es tan fácil. Para nosotros es como si el Señor está continuamente observándonos. Y tenemos que recordarlo de verdad. Y me lo estoy diciendo a mí también para recordarlo yo también. ¿Alguna vez leí acerca de los judíos y ese sombrerito que tienen aquí encima? Que se ponen. Y me preguntaba para qué será eso. Y era para recordar que el Señor está encima de ellos continuamente. Nosotros no vamos a ponernos el sombrerito pero sí que lo tenemos que recordar continuamente, que la presencia del Señor está ahí. Jonás dijo, yo me voy a huir de la presencia del Señor. Me voy a ir a un lugar lejos. Y hoy en día uno se pregunta, ¿qué hay de ese Jonás, no? ¿Realmente conocía al Señor? ¿Realmente entendía lo que era la omnipresencia del Señor? ¿Realmente él sabía que no iba a poder ir a ningún lugar para esconderse de la presencia del Señor? ¿O era simplemente que lo sabía, lo entendía, pero de todas maneras no quería obedecer al Señor? Que ese huir de la presencia del Señor realmente no era sino huir de su verdadero llamado y de lo que el Señor le había mandado a hacer. Y yo creo que a veces nosotros como cristianos andamos de esa manera. Entendemos lo que es la omnipresencia del Señor, entendemos cuál es su llamado, entendemos qué es lo que pide de cada uno de nosotros, pero como Jonás tratamos de huir de la presencia del Señor. Nos escondemos, ¿no? Tratamos de hacer lo imposible, porque como dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me voy en qué momento? Ni en una roca, ni en ningún lugar voy a poder esconderme de tu presencia. Tú estás ahí continuamente. Y es a ese Señor que está con nosotros, pero que tiene el deseo de estar con nosotros no solamente para mirarnos y someternos, sino para bendecirnos, al Señor al que le vamos a rendir cuentas. Así que qué mejor forma de estar rindiendo cuentas al Señor que viviendo una vida que le agrade a Él, respondiendo al llamado que nos ha dado. Pero continuamente huimos de la presencia del Señor. Y huir de la presencia del Señor tiene su precio. Ahí Jonás dice que tuvo que pagar un precio, pagó su pasaje de su propio bolsillo, tuvo que sacar para pagar el pasaje para huir de la presencia del Señor. Muchas veces estamos pagando el precio de huir de la presencia del Señor. Nos vemos como que no progresamos, nos vemos como que las cosas no nos salen bien y es que estamos pagando el precio de huir de la presencia del Señor y lo vamos a pagar de muchas maneras. Mi propia vida va a empezar a ser cada vez más difícil. Voy a soportar menos las pruebas, voy a tener que sufrir más en medio de todo, porque estoy pagando el precio de tratar de huir de la presencia del Señor. Y lo peor aún, voy a dañar mi testimonio también. Voy a empezar ahora, como dice en el Nuevo Testamento, a que los otros blasfemen el nombre del Señor por causa de mi propio testimonio. Porque me digo cristiano, ¿no? Porque allí cuando le preguntaron a Jonás, él dijo, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Todo lo que dice ahí Jonás es verdad. ¿Correcto? Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, perdón. Amén. Eso es correcto. Pero ¿cómo puede Jonás decir eso? Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo estoy allá todos los días, yo doy mis diezmos. Y luego en el versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado también. Yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, pero estoy huyendo de su presencia. No hay coherencia en eso. Y ese es el problema con nuestro testimonio muchas veces. Podemos decirlo, podemos sentirnos, y sin embargo, por medio de nuestro testimonio, los otros no van a llegar a creer en Jesucristo, los otros no van a llegar a acercarse a la iglesia, porque ¿qué van a ver? Un hombre hipócrita,
un hombre que no cumple con su ministerio, un hombre que no cuida de su familia como el Señor quiere que cuide de su familia. Y estamos entonces nuevamente pagando el precio de nuestro propio pasaje por huir de la presencia del Señor. Decía entonces yo que esa gran comisión del Señor que Él nos envía comienza en nuestro propio hogar. Comienza en nuestro propio hogar y de ninguna manera podemos llegar a hacer más cosas para ganar almas y para alcanzar a otros para el Señor Jesucristo si no estamos ganando las almas en nuestra propia familia, si no estamos trabajando duro allí mismo. Y de hecho, muchas veces llegamos a hacer un compromiso cuando hay una conferencia de misiones, por ejemplo. Vemos el misionero, vamos a dar la ofrenda, sí, vamos a comprometernos a darle, vamos a dar ese dinero para que el misionero pueda llegar allí hasta ese lugar. Y si no estoy cumpliendo con el ministerio de mi familia, simplemente estoy pagando el precio para huir de la presencia del Señor. El Señor realmente no necesita ese dinero. El Señor no está esperando a que nosotros realmente demos ese dinero para que los misioneros puedan cumplir con su misión. El Señor es todopoderoso. Él puede levantar el dinero para el misionero de cualquier manera. Pero no nos escondamos detrás de dar un dinero para decir ya cumplí, porque al mismo tiempo puedo estar huyendo de la presencia del Señor. Desafortunadamente a veces entendemos muy poco de la gracia del Señor. Entendemos que somos salvos por la gracia del Señor. Sí, yo sé, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego dentro de la vida cristiana tratamos de empezar a vivir por obras nuevamente. Y a veces llegamos a esas cosas. No, voy a servir en la iglesia a ver qué me da el Señor. Por obras. Voy a dar dinero para las misiones para obras. Pero en cada una de esas circunstancias, si mi corazón realmente no está entregado para responder al llamado del Señor y para andar en sus caminos temiéndolo constantemente, en otras palabras, lo único que estoy haciendo es huyendo de la presencia del Señor. Qué terrible es que estemos huyendo de la presencia del Señor aquí mismo, ¿no? En la iglesia. Que vengamos y nos refugiemos aquí para que me vean, para que mi familia se sienta tranquila de que estoy viniendo a la iglesia, para que ya no me molesten más de que tengo que ir a la iglesia, para que el pastor ya deje de llamarme, que vaya a la iglesia. Me voy a ir allá, pero me estoy huyendo de la presencia del Señor aquí sentado. Y creo que lo que el Señor nos quiere mostrar esta mañana es que Él necesita realmente hombres consagrados a Él. Hombres que realmente entiendan la responsabilidad que Él nos ha dado. Esa responsabilidad en la familia. Esa responsabilidad de poder formar una familia que venga a ser de bendición para la iglesia. La consagración, entonces, no es solamente llevar a cabo ese rito de decir, de vestirse y de servir y de hacer cosas. La consagración tiene que venir de adentro realmente. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se consagraban, se purificaban, se lavaban sus vestiduras, se ponían una cosa y la otra. Hoy en día realmente la purificación viene de ese corazón que entiende el llamado del Señor, que entiende lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros y que realmente no podemos dejar pasar de frente. Que tenemos que responder a eso. Porque el Señor va a seguir tratando con cada uno de nosotros. El Señor no va a descansar. Miren lo que pasa con Jonás ahí. El Señor dice, yo envié a Jonás a Nínive y está tratando de huir de mi presencia. Voy a actuar. Y voy a enviar un gran viento y una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Así que cuando venga la tempestad y cuando venga el gran viento y cuando venga el gran momento difícil en mi vida, el Señor me va a hacer entender correctamente que es porque estoy tratando de huir de su presencia. Y el Señor va a ser claro con cada uno de nosotros. Muchas veces explicar lo que es la disciplina de Dios, la corrección de Dios, explicar la manera en que Dios obra en cada uno es muy difícil. Porque esa es la parte maravillosa de la parte que solo Dios puede hacer.
Y nosotros como pastores entendemos eso. No podemos tomar el puesto del Espíritu Santo. Tratamos de exhortar con la palabra de Dios, pero no podemos llegar a hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y no puedo decirle también a alguien, usted está sufriendo eso por esto o esto o esto, pero Dios sí lo hace claro frente a cada uno de nosotros. Él nos muestra cuando viene esa tempestad. A veces la tempestad no siquiera se va a ver alrededor. La tempestad la está viviendo usted solo y está tratando ahí de que su nave no se hunda hasta que entienda que el Señor le está llamando a cumplir su ministerio en su familia como primer lugar. Y ahí entonces, hasta que usted no se ponga delante del Señor, el Señor va a seguir trabajando. Va a seguir trabajando. Y es triste ver que la respuesta de Jonás era un poco insolente, ¿no? Porque cuando los marineros le preguntan, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Tomadme y echadme al mar. Desprecio mi vida. ¿No estoy realmente escuchando la palabra de Dios? ¿Empiezo a decaer espiritualmente? ¿Empiezo cada vez a estar más y más abajo? Y al final digo, ¿y qué importa al final, no? Ay, al fin y al cabo ya soy salvo. Yo ya creí en el Señor Jesucristo. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. No injuriosamente como Jonás. Pero cuando el corazón empieza a endurecerse, cuando la palabra del Señor llega y sigo ahí durmiendo. ¿Qué tienes contigo, dormilón? Levántate. Clama a tu Dios. Haz algo. Tomadme al mar y echadme. Poco no importa, ¿no? Al Señor va a enviar a alguien más allá a Nínive. Y mi familia, pues, el pastor es muy bueno. Él va a cuidar de ellos también. No. Va a seguir trabajando. Va a seguir trabajando. Pero qué misericordioso es el Señor nuevamente, ¿no? Yo me pongo a veces de manera muy reverente, digo, si yo hubiera estado en el papel de Dios, pero hace rato que ese Jonás ya no lo había dejado seguir adelante. Le está poniendo la tempestad y todo, pero le está dando una oportunidad. Y quizá eso es lo que pasa hoy. Estamos en medio de la tempestad, estamos en medio de una situación difícil porque el Señor quiere llamar nuestra atención para que nos centremos en la vida espiritual, y es porque el Señor nos está dando una oportunidad únicamente por su misericordia. Por nada más. ¿Cómo respondemos a esa misericordia, no? Inclusive ese gran pez que viene y se traga a Jonás es respuesta de la misericordia de Dios. Porque si el mar estaba embravecido y lo tiraron al mar, ¿qué iba a pasar con Jonás? Que se iba a ahogar. El gran pez es como un submarino que viene y lo salva allí. Para que el Señor siguiera trabajando con él y siguiera demostrando su misericordia, y que lo que Él quiere hacer contigo lo va a seguir haciendo. Va a seguir trabajando contigo, y a veces te va a doler y a veces va a ser fuerte, pero va a cumplir su propósito en tu vida si realmente has creído en Él. Y allí en el capítulo 2, Jonás, ya viéndose en la propia muerte, ora al Señor. Ora al Señor, y ahí es donde nuevamente yo digo, y qué misericordioso es el Señor, ¿no? Pero bueno, solo el Señor conoce los corazones. El Señor vio el corazón de Jonás en un corazón realmente arrepentido. ¿Cuántas veces nosotros vemos a alguien que cuando llega al fondo, entonces dice, ay, sí, ahora sí me arrepiento? Y uno a veces piensa, ¿y será que es de verdad? ¿O será que es solamente porque está ahí? ¿Será que es solamente porque está sufriendo que ahora dice, ahora sí voy a empezar a cuidar de mi familia y a ir a la iglesia y estar haciendo las cosas, ¿no? Pero parece que la oración de Jonás fue sincera, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Y le dio una nueva oportunidad. Capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo mismo que ya le había pedido antes. Levántate y ve a Nínive, sigue siendo el mismo llamado. Levántate y ve y cuida de tu familia, sigue siendo el mismo llamado. Y hasta que no respondas, el Señor te lo va a seguir diciendo y te lo va a seguir mostrando claramente. Y Jonás vaya. Yo a veces pienso, ¿no? Que
que Jonás estaba allí, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Como sin ganas. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No salió proclamando el mensaje realmente del juicio de Dios, sino que lo hizo a las malas. Todavía lo hizo a las malas. Digo que a veces pienso esto porque cuando vemos el capítulo 4, está la respuesta de Jonás. Nínive se arrepiente y sin embargo Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Así que cumplió el ministerio, pero a las malas. Ahora, en todo lo que hemos visto, el Señor ha estado obrando en los hombres alrededor. Primero con los hombres del barco. Dice allí que rogaron al Señor, versículo 14 del capítulo 1, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Versículo 15, y tomaron a Jonás, lo echaron al mar. Versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto. El Señor sigue obrando alrededor. Por la gracia de Dios sigue produciendo allí. En Nínive lo mismo, porque Jonás va y cumple el ministerio sin quererlo, sin querer hacerlo realmente. Y sin embargo la ciudad se arrepiente y se vuelven al Señor también. Y el Señor entonces no les hace el mal que les había prometido que les iba a hacer. Maravilloso el Señor allí. Pero lo que quiero dejar claro en este punto es que Jonás se perdió todo el gozo de eso. Se perdió todo el gozo de ver los marineros volviéndose al Señor. Se perdió todo el gozo de ver a una ciudad arrepintiéndose de su pecado. Y así puede pasar también con nosotros. Puede que nuestra familia, nuestros hijos que lleguen a conocer al Señor Jesucristo, empiecen a caminar en los caminos del Señor, empiecen a progresar en la vida espiritual. A ver si el día de mañana no caen, ¿no? Nos vamos a perder todo el gozo de ver eso. Nos vamos a perder el gozo de ver la iglesia creciendo si estamos cumpliendo el ministerio porque toca. Pues realmente no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere un corazón alegre, dispuesto, que esté para servirle a Él. Que entienda realmente la gran oportunidad y el gran privilegio que tenemos de que el Señor nos use de esa manera. De que el Señor nos use para ser de bendición a otros. El Señor puede bendecir, ahí está la prueba. Puede bendecir a los demás. Y yo me estoy perdiendo el gozo continuamente. Jonás se apesadumbró en extremo. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando en mi tierra. Por eso me apresuré a ir a Tarsis. Como que se enfrenta con el Señor allí, ¿no? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Qué forma de hablar de Dios las cosas correctas, pero sin convicción, ¿no? Sin creerlo realmente. Porque si él realmente creyera lo que está diciendo allí, estuviera alabando a Dios por lo que Dios estaba haciendo eso. Pero lo estaba diciendo como que tú sí es que eres un Dios muy bueno, ¿no? Y yo no quería ir porque tú eres un Dios muy bueno. Hay una incoherencia completa en la vida de Jonás que se puede manifestar en nosotros también. Y no en la palabra aquí, porque aprender a hablar como cristiano es fácil. Aprender a vestirse como cristiano, aprender a cantar como cristiano, es fácil. El lenguaje cristiano, amén, hermano, predíquelo, gracias por el mensaje, Pero delante de Dios, el lenguaje está realmente supervisado por Él. Él conoce el corazón y las intenciones y no va a pasar ahí, ¿no? Jonás lo único que tenía quizá bueno era que era sincero. Era muy sincero, pero eso no le ayudaba tampoco. Jehová, nuevamente despreciando su vida, Jonás. Te ruego que me quites la vida, versículo 3 del 4, porque mejor me es la muerte que la vida. Estoy cansado de la vida. Estoy cansado de tener que servir al Señor, de tener que ministrar a mi familia, de tener que servir en la iglesia, de tener que ir a ganar almas, de tener que venir a la conferencia, perderme el día de trabajo. Estoy cansado de todo eso. Pues si estás cansado, hermano, tienes que volver a comenzar. Tienes que volver realmente a hablar con el Señor y a postrarte delante de Él y preguntarle, Señor, ¿hay algo mal en mi vida cristiana? Hay algo mal y no sé en qué momento me pasó, no sé si siempre he sido así, pero yo necesito realmente, Señor, que tú obres en mi vida. O se va a quedar usted como Jonás,
apesadumbrado y enojado para siempre. El libro al final queda abierto, ¿no? El Señor prepara una calabacera para que le dé una sombra y está ahí Jonás, ya por fin lo vemos un poquito contento. Y luego se seca la calabacera. El versículo 8, aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez, ¿no? Que Jonás, mejor me es la muerte que la vida. Se quejaba. Versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Tanto te enojas? ¿Tanto te enojas por tantas cosas tan insignificantes en la vida? ¿Tanto te enojas? ¿Andas con ese genio todo el tiempo? Perdiendo el gozo de la vida, perdiendo el gozo de las bendiciones del Señor. El gozo, el mayor gozo, está en las cosas a veces más sencillas. Pero a veces las cosas más sencillas nos hacen perder el gozo también. Me levanto por la mañana temprano y oro al Señor y consagro ese día para el Señor y salgo y en el camino, ya me empiezo con los carros, ¿no? El tráfico. Y ya me empiezo a enojar y ya empiezo a perder el gozo del día. Y llego al trabajo y luego vuelvo por la tarde a la casa cansado del trabajo y del tráfico. ¿Y quién paga las consecuencias? Todo mi hogar, toda mi familia, ¿no? Agrio, como un limón. ¿Tanto te enojas por la casa? ¿Haces bien en enojarte tanto? Pues, como decía, te puedes quedar ahí, seguir adelante así. Te puedes quedar ahí enojado, te puedes quedar sin la bendición, te puedes quedar sin gozarte con lo que está a tu alrededor. Es cosa tuya. Pero por el otro lado tienes la posibilidad de ser bienaventurado y de ser bendecido y de gozarte solamente respondiendo al llamado del Señor y diciendo, heme aquí, Señor. Isaías, ay de mí, soy un hombre de labios impuro, el Señor obra en su vida, ahora está limpio, ¿a quién me envío? Heme aquí. Yo no sé cómo me vas a usar, no sé qué vas a hacer, yo no sé, Señor, cómo me vas a cambiar mi mal genio, cómo me vas a cambiar todas mis malas actitudes, todos mis malos deseos, mi pecaminosidad, pero heme aquí. Y esa es la invitación en esta mañana simplemente, a que nos presentemos delante del Señor y le digamos, Señor, aquí estoy para que tú hagas conmigo lo que quieras. Para que tú me moldees, para que tú me cambies, para que tú me uses. Yo quiero ser esa persona que tú usas en mi familia, en mi iglesia y en esta sociedad. Y vamos a orar en este momento y les quiero pedir que nos presentemos así delante del Señor. Padre, qué bendición, Padre, poder compartir en esta mañana tu palabra, poder mirar, Señor, la misericordia tuya tan grande, Padre. Imposible para nosotros de entender, Señor, no podemos entender de ninguna manera, Señor, cómo es que tú perdonas una y otra vez a ese Jonás que soy yo, Padre. No a ese Jonás, Señor, allí en tu palabra, no a ese profeta, sino a ese que soy yo, Señor, que una y otra vez falla, que una y otra vez, Señor, se equivoca, que una y otra vez está, Señor, tratando de huir de tu presencia. Aún aquí, Señor, huyendo de tu presencia, aún en tu casa, Señor, yo te pido, Padre, que tú
toques nuestros corazones, Señor, para que realmente podamos decir, heme aquí, Señor. Que realmente podamos delante de ti, Señor, disponernos para ser usados, para, Señor, ser cambiados por ti, Padre. Señor, yo no conozco a cada uno de estos hombres en profundidad. No conozco tampoco tanto a los pastores, Señor. Pero sé, Padre, que tú estás trabajando en la vida de cada uno y que cada uno de nosotros tiene que rendir cuentas delante de ti y tiene que asumir este compromiso, Padre. Como hombre no puedo ver los corazones. Me gustaría asumir y pensar que cada uno de nosotros ya está cumpliendo con ese ministerio en la familia. Pero tú, Señor, eres quien ve los corazones, Señor. Tú eres quien revela el pecado, Padre. Y al acercarnos ante ti, Señor, vemos nuestro pecado. Más y más, Señor. Y por eso en este momento nos acercamos, Padre, para ponernos delante de ti. Para, Señor, nuevamente decir, heme aquí, Padre. Envíame a mí, úsame a mí, Señor. Yo quiero ser ese que trabaja duro para tu gloria y honra, Señor. Yo quiero que tú seas la prioridad en mi vida. Yo quiero que tú seas mi Señor. Que todo lo que yo haga sea para tu gloria y honra. Bendice, Señor, cada uno de estos hombres que están hoy aquí, humillados ante ti, Padre Santo. Solo tú conoces el corazón, Señor. Solo tú sabes quién, Señor, está realmente postrando no solamente sus rodillas físicas, Señor, sino realmente hincándose en su corazón, Señor, y buscando de ti, Padre. Vamos a tener este momento para cada uno delante del Señor, responder a su llamado, y el pastor va a venir para concluir la invitación. Dios ha hablado a tu vida esta mañana, sabiendo que como varones de Dios, líderes de tu familia, futuros líderes de las familias que se han de formar a través de ustedes, ¿cuántos podrían decirle al Señor esta mañana, heme aquí, úsame, Señor, úsame con todo tu poder? ¿Cuántos podrían levantar su mano y decir, heme aquí, Señor, aquí está tu hijo, tu siervo? Señor, abro mi corazón y mi mente, deseo ser usado por ti, Padre Santo. Heme aquí, nada me va a detener, no voy a retroceder, voy a avanzar, y dejando las cosas que quedan atrás, voy a seguir adelante al supremo llamamiento. Gracias, Padre, por todos los hermanos que esta mañana han decidido levantar sus manos, entregar sus corazones y sus mentes, y así de rodillas venimos ante ti, Padre. Es un privilegio, Señor Dios, que tú nos das el poder venir a ti y pedirte, Señor, úsame, lléname, Señor, lléname de ti, dame esa pasión, ayúdame a enamorarme cada día más de ti, Padre Santo, de tu palabra, de la oración, Señor, de la iglesia, pero sobre todo, Señor mi Dios, de no querer pasar ni un solo minuto sin tu presencia. Heme aquí, Señor, te necesito cada momento. Gracias, Padre Santo, por permitirme venir a ti y traer esta petición a ti, Padre. Sé, Señor, que tú has escuchado, y sé, Padre Santo, que tú en tu misericordia, tú vas a obrar para que yo sea ese hombre que se mantenga firme, liderando, llevando, pero sobre todo sirviendo a ti. Quiero servirte útil, Padre. Padre Santo, Señor mi Dios, manifiéstate una vez más. Te pedimos, Señor, la llenura, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor, nos des ese descanso a nuestras almas, sabiendo, Señor, que tu carga es ligera y fácil, Padre. Te entregamos las nuestras, Señor. No las podemos llevar, pero, Señor mi Dios, en ti confiamos, Padre, y a ti te lo pedimos. Todo esto en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.